pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Hay agradecimiento en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día estamos dando la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando el culto familiar. Como ministerio de oración, estamos llevando la oración para la familia. Llevamos en este día como matrimonio el hogar y la familia y deseamos de todo corazón que el Señor sea el que edifique la casa. Ministerio de oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te da la bienvenida. Estamos llevando, hermanos, la institución sagrada que es el hogar. Bendiciones. Y queremos en este día consagrar tu familia, mi familia, a la presencia del Señor para que edifique la casa y dé gracia en sabiduría, dé gracia en palabras y dé gracia al testificar el amor de Dios en casa. Vamos a hacer la oración pidiendo al Señor su presencia para que Dios dé gracia en cada necesidad. Vamos a ponernos de rodillas. Si no puedes arrodillarte, inclina rodillas espirituales, pero cada vez que le vemos alguna necesidad, busca reverencia. Voy a hacer la oración. Padre amado, humildemente ante tu presencia nos acercamos ante ti, confiados en tus misericordias. En este momento, amado Dios, nos humillamos ante ti, reconociendo la falta y el pecado, y rogamos, amado Dios, que no las tomes en cuenta, que perdones cada palabra, actitud, pensamiento que no han sido para edificación. Y te pido humildemente que nos perdones, que la bendita sangre de Cristo nos cubra y nos limpie. Nos duele haberte ofendido. Y pedimos humildemente que des gracia en cada necesidad, en cada petición. Pongo en este momento, Señor amado, la familia, el matrimonio, y rogamos que des gracia en cada necesidad, en cada petición. Aquí pongo en este momento, Señor, el matrimonio, y te pido que edifiques la casa. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor
por su fidelidad, su misericordia. En este día estaremos llevando la familia y queremos testificar lo que dice el libro de Deuteronomio 6:12. Aquí, hermanos, de la reflexión de este día, se va a testificar lo que dice Deuteronomio. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate. Siempre, hermanos, tenemos que tener en mente el área espiritual para que Dios dé gracia en lo que vamos a testificar. Dice: lo que nunca se debe de olvidar. De eso se va a llamar la reflexión, lo que nunca se debe de olvidar. En esos momentos en los cuales estás pasando pruebas, dificultades, nunca descuides, hermanos, la oración, nunca descuides de apartarte del camino de Dios. Ahí está la bendición, obedecer sus principios y sus mandamientos. Sergio, Deuteronomio 6:12, nos va a hablar acerca de lo que nunca se debe de olvidar. Así es, hermanos. Todos nosotros, como personas individuales, tenemos recuerdos, tal vez tengamos algún tipo de costumbre que nunca olvidamos. Amén. No olvidamos, hermanos, de dónde procedemos. No olvidamos nuestros orígenes. No olvidamos nuestra familia, el seno familiar. No olvidamos, hermanos, nuestro pueblo, nuestra región, nuestra comunidad, donde hemos crecido y por alguna circunstancia de la vida hemos salido. Estos recuerdos, hermanos, se quedan en nuestro corazón. No olvidamos el día, hermanos, en que contrajimos matrimonio a todos aquellos que somos casados. No olvidamos, hermanos, la fecha del primer nacimiento de nuestros hijos o de nuestras hijas. Y así, hermanos, pudiéramos nombrar un sinnúmero de acontecimientos que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida y se quedan impregnados en nuestro corazón y nunca lo olvidamos. Pero para el cristiano, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que hay algo, hermanos, que supera todo tipo de recuerdo o todo tipo de priorizar las cosas que hemos vivido por las cosas que Dios nos promete para vivir. Hay algunos cristianos, hermanos, que priorizan sus deberes personales sobre sus deberes de la fe. Y ahí es donde vamos a hacer una diferencia. No es malo, hermanos, que nosotros no olvidemos acontecimientos especiales de nuestra vida que están marcados en nuestro corazón. Pero sí debemos de tener en cuenta, hermanos, la oportunidad que nos dio Dios para conocer de su evangelio. Y en eso vamos a enfatizar. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Lo que nunca debemos de olvidar. Para algunos, hermanos, es importante su economía, su estatus social, vivir de una manera holgada, satisfacer, hermanos, tal vez por egoísmo o por pretensión o simplemente por orgullo, las cosas que el mundo les presenta. Ahí están conformados. Se dicen, hermanos, algunos ser hijos de Dios cuando no lo son. Ellos dicen que han sido convertidos, redimidos y salvados. Pero sin en cambio siguen priorizando las cosas del mundo sobre las cosas de Dios. Y ahí es donde la Biblia, hermanos, nos va a mostrar cómo sobre toda situación o acontecimiento que nos pueda suceder en nuestra vida, hay algo que nunca debemos de olvidar. Y la misma palabra de Dios, hermanos, nos va a dar la respuesta.
Leíamos aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y el versículo 5, que mientras el pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Israel, se preparaba para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida de Canaán, Moisés dio el último consejo e instrucción a su pueblo. Y da estas palabras: cuídate de no olvidarte de Jehová. Y ahí está, hermanos, la respuesta de cuál es nuestra prioridad ahora como hijos de Dios. Y la misma Biblia nos dice que nunca debemos de olvidar de quién nos liberó. Esa es nuestra prioridad. Ese es el motivo, hermanos, por el cual yo creo en la fe que me ha sido revelada. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Eso nunca lo debemos de olvidar. Y luego nos da el motivo: que te sacó de la tierra de Egipto. En aquel entonces esto literalmente se cumplió. Moisés, bajo la protección divina, liberó al pueblo de Dios de la tierra opresora de Egipto. A nosotros, los creyentes, los cristianos, el Señor nos ha liberado de esa tierra de pecado, de esa tierra de esclavitud, de esa tierra de servidumbre, donde vivíamos inmersos en los vicios y en los afanes del mundo, y de ahí nos rescató Dios. Por eso la Escritura dice: de casa de servidumbre. Estábamos en un momento de nuestra vida esclavizados al pecado. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos presenta este pasaje, pero de ahí sacamos una enseñanza que es primordial para cada creyente. Lo que nunca debemos olvidar, hermanos, es quién nos liberó del opresor, quién nos liberó del pecado. El Señor, hermano, nos promete una nueva vida. Porque así como liberó al pueblo, hermanos, Él tenía ya destinado a dónde deberían ir a morar, libres de la opresión y de la adversidad. Les prometió la Canaán terrenal, la tierra donde fluye leche y miel, dice la Escritura. Y a nosotros, hermanos, después de haber sido liberados del pecado, el Señor nos promete la Canaán celestial. Aquí, más adelante, Moisés lo vuelve a ratificar y lo vuelve a enfatizar. Aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, y el versículo número 11, da la misma instrucción. Y empieza con las mismas palabras: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Esa es nuestra prioridad. Nunca debemos de olvidar, hermanos, de quién nos rescató de la vida pecaminosa. Leíamos en Deuteronomio 6 cómo el Señor empieza con las mismas palabras, pero les dice que los había liberado de la tierra de esclavitud, de pecado. Pero aquí Moisés empieza con las mismas palabras, pero les dice cómo deberían de vivir. Una vez liberados del pecado, ellos tenían que cumplir lo que la Escritura dice. Por eso dice la Escritura: para cumplir sus mandamientos. Y eso es importante. Para cumplir sus mandamientos, dice la Escritura, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. La misma palabra de Dios, hermanos, indica que lo que nunca debemos de descuidar es quién nos liberó del pecado. Jehová, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor.
quien nos dejó una vez libres sus mandamientos, es decir, su ley moral, que la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y que fue escrita en 2 tablas de piedra, pero también habla de su ley escrita. Por eso nosotros, una vez liberados del pecado, debemos de cumplir, y esta es una orden. Primero nos hace una recomendación: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Pero después nos da una orden enfática para cumplir sus mandamientos, su ley moral y su ley escrita. Sus decretos, dice la Escritura. Los decretos, hermanos, son los deberes que cada uno de nosotros, los que hemos sido convertidos mediante la sangre de Cristo, adquirimos como parte de nuestra responsabilidad para formar el pueblo de Dios. Nosotros tenemos, hermanos, deberes que cumplir. La Escritura sigue diciendo, y sus estatutos. Sus estatutos, hermanos, son los mandamientos que se deben de cumplir. Esos son los estatutos. Porque no solamente es la ley moral y la ley escrita, sino que hay estatutos que el Señor nos deja, hermanos, pero para cumplirlos. Usted va a decir, los mandamientos yo los cumplo. Los mandamientos los cumple si usted decide cumplirlos. Pero los estatutos es una orden enfática que debemos de cumplir. Es la diferencia. Y concluye que yo te ordeno hoy. O sea, el Señor nos ordena hoy. Por eso, hermanos, lo que nunca se debe de olvidar es que nos liberó del pecado. El apóstol Pablo, más adelante, hermanos, conociendo la ley, da, en otras palabras, estas instrucciones a Timoteo, aquí en 1 Timoteo capítulo 4, y el versículo número 16, la Escritura dice, hablando Timoteo y dirigiéndose hablando Pablo dirigiéndose a Timoteo. 1 Timoteo 4, 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo te salvarás y a los que te oyeren. Aquí hay 2 cosas, hermanos, que la Biblia nos dice. Ten cuidado de ti mismo. Y luego dice, de la doctrina. Es decir, toda enseñanza que yo adquiero de la palabra de Dios, la tengo que poner por obra. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, si yo nunca olvido quién me rescató del pecado, y el Señor me ha mostrado a través de la orden que me dio de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, eso ha quedado cimentado en mi corazón y los tengo que poner por obra. Ahí están 2 cosas, la parte humana que yo me tengo que esforzar y la parte divina que es la promesa de Dios. Por eso, hermanos, la misma palabra de Dios nos enseña qué es lo que nunca tenemos que olvidar. Y si insistimos en este punto, es porque es el título de esta pequeña reflexión, lo que nunca se debe de olvidar. El mismo apóstol Pablo, hermanos, nos exhorta a vivir y a testificar todo aquello que el Señor ha dejado registrado para nuestra propia beneficio en su palabra santa. Por eso la tenemos que escudriñar, por eso leemos versículos bíblicos. Aquí en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, la Escritura dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Y aquí ya nos está hablando, hermanos, de aquel que ha sido transformado, de aquel que ha sido renovado, de aquel que ha tomado la decisión de dejar esa vida antigua, de aquel que nunca olvida, hermanos, que el plan de la salvación costó sangre, la sangre de Cristo,
Y entonces el apóstol Pablo nos anima para vivir una nueva vida en Cristo, es decir, aquel que ha nacido de nuevo. El nacer de nuevo, hermanos, es precisamente eso, dejar la vida antigua, dejar los vicios, los pecados, las faltas, todo aquello que nos alejaba de Dios. Y por la gracia redentora de Cristo y por la decisión que yo he tomado, acepto sus promesas, pero tengo que hacer algo. Y aquí lo que el apóstol nos está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Todo aquello que nos sometía a la esclavitud del pecado, debemos de cortar y debemos de tomar la decisión de superarlo y de dejarlo atrás. Y la misma escritura nos dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es nacer de nuevo. Eso es aceptar la justicia de Cristo. Eso es aceptar de su gracia perdonadora para dejar de vivir una vida que nos llevaba a un destino equivocado y retomar el camino de la vida, retomar el camino de la justicia, retomar el camino de la santidad y de la salvación. Por eso dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, nuestra mente, hermanos, es donde se forman todo sentimiento, todo pensamiento, donde se guarda toda emoción, para que nosotros la pongamos por obra. El hombre que peca, hermanos, no peca sin pensar. El hombre que peca, hermanos, primero piensa. Y ahí es, hermanos, donde cae en el engaño del adversario. Porque para hacer maldad, primero la piensa. Por eso la Escritura dice que nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente. Porque ahí nace en nuestra mente, hermanos, todo deseo pecaminoso. Ahí nace. Y ya después se pone por obra. Y es mediante la tentación donde somos, hermanos, expuestos a pecar. Pero ya lo fraguamos en nuestra mente. Cuando usted decide hacer mal, lo hace. Y usted piensa cómo, cuándo, por qué, dónde y a quién. Por eso la Escritura enfatiza mucho, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo. Y vestidos del nuevo hombre. ¿Y cuál es la vestidura del nuevo hombre? Es una vestidura espiritual. Es el manto de la justicia de Cristo. Es aceptar su gracia perdonadora. Amén. Es cambiar y renovar los pensamientos de mi mente y corazón. Y la Escritura lo dice. Creados según Dios. ¿Quién nos crea? Dios nos crea. En la justicia y santidad de la verdad. Amén. O sea que la misma palabra de Dios nos anima, hermanos, para que nunca debamos de olvidar que nos dio esa oportunidad. Aquí en 1 San Juan, capítulo 5, y el versículo 18, la Escritura dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, y es lo que Pablo nos estaba explicando, que debemos de nacer de nuevo. Pero una vez que yo nazco de nuevo, hermanos, que dejo el viejo hombre y me revisto del nuevo hombre, entonces el apóstol Juan nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Y esa es la pregunta. ¿Usted ha nacido de Dios? Tal vez usted diga, bueno, yo soy cristiano, pero soy cristiano a mi manera. ¿Por qué? Porque a veces oro, porque a veces no oro. Porque a veces voy a la iglesia, a veces no voy. Porque a veces cumplo con mis deberes cristianos, pero a veces se me olvidan. Eso es ser un cristiano tibio y a medias. Y Dios no acepta la tibieza. O estamos con Dios o no estamos con Dios.
Por eso la Escritura dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí nos da una promesa por ser obedientes y por dar ese paso de fe. Dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque se propone no pecar. Porque cuando vienen esos pensamientos engañosos a nuestra mente, ahí es el momento de desecharlos. Cuando viene la tentación por medio de nuestra vista, por medio de nuestro oído, por medio de nuestra boca, ahí debemos desecharla. Porque estoy dispuesto a no pecar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lo está sugiriendo o me lo está mandando. Luego la Escritura dice, es engendrado. Somos engendrados en una nueva creación. Por eso el apóstol Pablo nos decía que el viejo hombre queda atrás y que transformemos el espíritu en nuestra mente para nacer de nuevo o para ser un nuevo hombre. Y la Escritura sigue diciendo, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién nos guarda? Dios. Por eso ya no pecamos. Porque ponemos, hermanos, por prioridad lo que Dios nos manda. Y luego nos da la promesa y el maligno no le toca. ¿Por qué no nos toca? Porque estamos guardados por Dios. Y si no estamos guardados por Dios, entonces el maligno sí nos toca. O sea que la propia Escritura, hermano, nos da estas promesas, por eso la estamos leyendo. Pero ¿por qué algunos que terminan desilusionados del Evangelio? Muchos no comprenden, hermanos, o no han querido entender, o simplemente no obedecen lo que estamos leyendo, porque no hay una convicción en su vida. Y cuando no hay una convicción en su vida es porque hay pecado. Entonces no quieren abandonar el pecado, pero se llaman cristianos. Eso es jugar, eso es engañarnos. Y con Dios, hermanos, Dios no lo acepta. Filipenses capítulo 2, versículo 12, la Escritura dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Es para aquellos, hermanos, que tenemos luchas. Y la peor lucha que libramos es con uno mismo, para vencer esos pensamientos impuros, para quitar todo estorbo de vicio o de pecado. Esa es la lucha que tenemos. Pero la Escritura nos da esta promesa, como siempre habéis obedecido. Aquí dice como siempre, ¿a partir de cuándo? A partir de cuando decidí aceptar la salvación que Cristo me ofrece y dejé al viejo hombre. A partir de entonces, no es cuando nací, es cuando he nacido en el Espíritu. Y luego dice la Escritura, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Todo conocimiento que tengamos de la palabra de Dios la tenemos que poner por obra, sabiendo que la obra no salva. El único que salva es Cristo, su sangre redentora, pero yo en obediencia y en amor a lo que Cristo me está diciendo, yo lo hago. Por eso estas obras de la fe se deben de manifestar. Ocupaos de vuestra salvación, dice la Escritura. Muchos son atraídos, hermanos, a la vida cotidiana, pero no están dispuestos de abandonar sus debilidades. Los atrae el mundo, los atraen los afanes del mundo, los placeres del mundo, la vida pecaminosa, oculta que tal vez llevan, pero se dicen cristianos. Por eso el apóstol nos habla con palabras entendibles, para que nosotros las asimilemos y para que por propia convicción, hermanos, las tomemos como una exhortación o tal vez como promesas para nuestro propio beneficio.
Aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9, la Escritura dice, así como el apóstol nos decía y nos daba la promesa para los que obedecemos a Dios, para los que hemos nacido de nuevo, también nos muestra la otra parte, para aquellos que son tibios, que a veces hacen lo que Dios manda y a veces no, o que simple y sencillamente, hermanos, no han hecho una decisión sincera y leal a las cosas de Dios. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí señala, presenta una lista de cosas que pueden atar al cristiano débil o al cristiano tibio o al cristiano con dos caras. Y las menciona: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. En esto, hermanos, en algún punto de lo que está diciendo la Biblia, nosotros lo vivimos en nuestra vida pasada. Pero ahora ya renovados en una nueva criatura, hermanos, eso lo hemos dejado atrás. Pero si usted lucha consigo mismo y todavía está cometiendo alguna de las faltas que la palabra de Dios nos dice, hermanos, es tiempo. Es tiempo de que nunca debemos olvidar que las promesas de Dios, hermanos, son para nuestro propio beneficio. Por eso Pablo y la misma Escritura, hermanos, nos exhorta a los que hemos sido convertidos para reflexionar y para vencer las pasiones, las faltas que son acariciadas, a dejar de ser tibios espiritualmente y a comprometernos en los caminos del Señor. Por eso, hermanos, lo que nunca debemos de olvidar, porque la misma Biblia lo dice y así lo hemos manifestado, es de quién nos rescató de la vida pecaminosa. Solamente la gracia, el poder de nuestro Dios en un corazón dispuesto, lo que nunca se debe de olvidar. Amén. Estamos llevando en este día el culto familiar y estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia en cada necesidad, en cada petición que se está depositando en esto. Lo que nunca se debe de olvidar. En el libro de San Juan 5:18 dice que si hemos nacido de nuevo, no practicamos el pecado. Cuidemos el área espiritual. Cada vez que, hermanos, dejamos de hacer las cosas que Dios nos demanda, nos estamos alejando de Él. Nuestro hogar está expuesto, nuestro matrimonio está descubierto. Si pedimos protección divina, debemos de ser honestos con Dios para que sus ángeles estén alrededor de nuestro hogar. Recordemos, hermanos, hay peligro. Se exponen constantemente nuestros hijos a la tentación y debemos de cuidar, hermanos, el área espiritual. No dejes de orar, no dejes de buscar la presencia del Señor a través de unirte en la oración, a través de oír el mensaje de esperanza que Dios nos da, a través de un versículo, a través de sus promesas. Estamos llevando en este día a la familia. ¿Cuántas oraciones se llevan la mayoría, hermanos? Es por madres, por padres, que sufren por ver la actitud que se toman los hijos contra ellos. Dios demanda, hermanos, instrucción para los niños desde pequeños. El Señor demandó que en la familia los padres tuvieran cada uno su trabajo, tanto el padre como la madre. Y uno de ellos es en la madre. Instruye al niño en mi camino. Cuando fuere grande no se aparte de mí. La instrucción bíblica, hermanos, es tan importante. El padre, el sacerdote, el que vela, el que cuida, el que es el atalaya, que está viendo que el enemigo no se acerque a través de llevar una vida en orden. Pero si practicamos cosas que ofenden a Dios, nuestra vida no está cubierta, nos engañamos y Dios no puede ser burlado.
Tenemos que buscar cada día, hermanos, la dirección de Dios. Pedir al Espíritu Santo que sea Él el que conduzca y dirija tu casa. Pedir en este día, hermanos, que tu necesidad, que lo que estás viviendo, examinémonos y no le echemos la culpa a Dios. El Señor es bueno, su misericordia es grande y no nos ha dado el pago que merecemos. Cada día, hermanos, sus misericordias son nuevas. Que en este día, en tu hogar, haya una oración de agradecimiento. Haya una oración de pedir luz y dirección para lo que tú vas a hacer. Estamos llevando, hermanos, lo que nunca debes de olvidar. Si Dios te ha dado la bendición de conocer su palabra, de conocer esa luz por la cual te iluminas, sigue, hermano, tomando esa gracia que el Señor te da, porque por gracia el Señor nos da la salvación. No tiene precio. El precio ya lo pagó uno que derramó su sangre por ti y por mí. Y Él desea que tu hogar viva en armonía y feliz. Ese es el principio del culto familiar. Pedir al Señor que cada día, hermanos, mantengamos una actitud como se debe de llevar en familia. Cuidemos palabras, no pongamos sobrenombres, no llamemos a nuestros hijos inútiles, bueno para nada, no sirves, para qué naciste. Palabras que hieren y lastiman, hermanos, y esas se graban en el corazón. Esas palabras son como cuchillos que lastiman más que golpes. Por eso debemos, hermano, de pedir al Señor que cada día nuestra vida tenga un freno espiritual para no lastimar. Hay cosas que se dicen y muchas veces dicen, no las quise decir, pero las dijiste. Y eso quedaron, hermanos, como unas huellas que no se olvidan, sino Jesús las sana. Por eso en este día llevamos la familia. Cuidémonos, matrimonio, de que nuestra relación sea limpia, honesta y fiel, primero para Dios y luego para con el que vives. Estemos llevando la familia en paz. Lo que nunca debemos de olvidar. Estamos llevando la oración de Deuteronomio 6:12. Es el cimiento de esta reflexión. Amén, así es, hermanos. Nunca debemos de olvidar, hermanos, quién nos ofreció la salvación. Amén. A nosotros no nos costó nada. Amén. Pero la salvación, hermanos, sí le costó al Hijo de Dios. Le costó su sangre preciosa. Él dio su vida, hermanos, para redimirnos de nuestras faltas. Es lo que nunca tenemos que olvidar. Es una prioridad que debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, cuando nos convertimos, hermanos, nosotros adquirimos deberes y responsabilidades. Para que mi fe, hermanos, se vaya acrecentando por medio del conocimiento que adquiero en su palabra y lo debo de manifestar por obra en mi vida. Lo que conozco lo tengo que poner por obra. Cuando falta el poder de Cristo, hermanos, en nuestra propia vida, o cuando no existe un compromiso de aquel que dice que se ha convertido, entonces les estamos abriendo las puertas al adversario, que viene a oprimir, que viene a robar y que viene a matar. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros estamos en esa condición, se manifiesta. No oramos, no nos congregamos, o a veces nos congregamos, no meditamos en sus palabras, en la Escritura, no obedecemos su ley moral y muchas otras causantes que se manifiestan en nuestra propia vida, aunque me diga cristiano, porque simplemente, hermanos, no me he convertido. La misma palabra de Dios nos exhorta a permanecer firmes en nuestra fe. El ser cristiano no es solamente de nombre. El ser cristiano es vivir como Cristo vivió, hacer lo que Cristo hacía, pensar como Cristo pensaba.
Eso es ser cristiano, imitar a aquel que dio su sangre bendita para nuestra redención. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 23 y 24, la Escritura dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. O sea, ¿cuál es la profesión de nuestra esperanza? El mismo apóstol Pablo dice que la bendita esperanza es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá por sus redimidos, quienes hemos dejado al viejo hombre, hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido, hemos crecido en la palabra de Dios y la ponemos por obra. Por eso dice: mantente firme y no te desvíes, no fluctúes, no estés viviendo una doble vida, comprométete. Si tienes la luz de la verdad y si tú ya hiciste ese pacto de fe con Dios, mantente. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, el Señor nunca cambia. Él promete y cumple. Amén. Y considerémonos unos a otros para que estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí habla de las obras. Y pone como ejemplo el amor. Y es lo que debe existir en nuestro corazón. Cuando no hay amor en su corazón, hermanos, hay odio, que es lo opuesto al amor. Un cristiano no puede tener un corazón de odio o de rencor o de cualquier otro defecto. Un cristiano debe de luchar cada día por mantener el amor de Dios en su vida, y Él mismo va a dar el amor de Dios hacia los demás. ¿A través de qué? De las buenas obras. Por eso la misma palabra nos dice que nos debemos de mantener firmes, sin fluctuar en nuestra fe. Gálatas capítulo 6, versículo 7, la Escritura dice, y aquí hablando los hermanos, a aquellos que llevan doble vida, aquellos hermanos que a veces obedecen a Dios y a veces no. A ellos le está hablando. Gálatas capítulo 6, versículo 7, la Escritura dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La autocomplacencia o la autojustificación es el resultado de vivir un cristianismo mal entendido, porque hemos encasillado nuestra fe en una religión mal comprendida. La religión, hermanos, es un conjunto de creencias y de dogmas acerca de la divinidad. Y muchos se van por esos dogmas y esas creencias que el hombre ha enseñado. Y ahí es donde encasillan su fe, en su religión mal entendida. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice que no tenemos por qué engañarnos. Solamente el Señor conoce nuestro corazón, solamente Dios sabe hasta qué punto nos hemos comprometido con Dios. Él ve nuestro esfuerzo por crecer en su propia palabra, por conocerlo más a Él. Pero Él también, hermanos, ve la complacencia de nuestro corazón, acariciando las cosas del mundo y a veces comprometiéndose con Dios. Toman a la ligera, hermanos, una vida en obediencia a los requerimientos divinos de Dios. Sin embargo, hermanos, la misma palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Todo aquel, hermanos, que sembrare eso también va a cegar, porque la misma palabra de Dios lo dice. Por eso nuestro Señor usa una ilustración que se conocía y que conocemos todos. O sea, usted lo que siembra es lo que va a cosechar. Es una ley de Dios, es una ley divina, es una ley natural. No podemos cambiarla. Por eso, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos.
Aquí en el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 45, hablando nuestro Señor Jesucristo, amplía más este tema y dice la Escritura, San Lucas capítulo 6 y el versículo número 45, el hombre bueno, dice la Escritura, del buen tesoro de su corazón, es decir, del amor, de lo que ha sembrado, de lo que ha dejado de hacer que estorbaba. Ahora tiene cosas nuevas que ofrecer porque ha nacido de nuevo, porque es renovado. San Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia de su corazón habla su boca. ¿Usted quiere conocer a una persona? Escúchela hablar. ¿Cuál es el tema de su conversación? ¿Qué palabras expresa? Usted se va a dar cuenta de su trasfondo espiritual, porque es una ley de Dios. Y la Escritura nos lo está diciendo. San Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Por eso leíamos que Dios nunca va a ser burlado, nunca va a ser engañado. Y si usted piensa, hermanos, que está firme, como lo decía el apóstol, en la fe, entonces usted ya no debe de maldecir con esta boca, porque con esta boca usted bendice a Dios. Y si de esta boca sale la bendición, el reconocimiento a Dios, de esta boca no tienen por qué salir palabras impropias, majaderías, ofensas, palabras de doble sentido. Por eso la Escritura dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque ya desechó lo malo. Sin en cambio, el hombre malo, o el tibio espiritual, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? Porque su boca habla de lo que lleva usted en su interior. Pruébelo, hermanos. Ahí en la iglesia donde usted se congregue, escuche hablar a los demás. Lamentablemente, hermanos, hay murmuración dentro del cuerpo de Cristo. Hay chisme dentro del cuerpo de Cristo. Los hermanos juzgan a los demás como si ellos estuvieran libres de pecado. Ahí es donde usted va a catalogar quién verdaderamente ha sido convertido. Porque así como hay ese tipo de personas, hay quienes dan testimonio de lo que llevan en su corazón. Quienes cuando hablan con usted, hermanos, hablan de una manera correcta, le dan el lugar a Dios, tal vez le den alguna promesa, siente usted sinceridad en lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque de la abundancia de su corazón habla la boca. Mateo 12:36, Jesús mismo amplía este concepto. Mateo 12:36, pero yo os digo, dice la Escritura, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El hombre, hermano, fue dotado con un libre albedrío y por lo tanto es responsable de lo que diga o de lo que deje de decir. Por eso insistimos, hermanos, que lo que nunca debemos de olvidar es la salvación que el Señor nos ofreció. Es lo que nunca debemos de olvidar. Y hemos leído algunos pasajes de la Biblia y algunas promesas y algunas exhortaciones donde nos van ubicando. Por eso leemos, hermanos, que de todo lo que hablemos vamos a dar cuenta. Aquí en el versículo 37 de Mateo 12, la Escritura sigue diciendo, porque por tus palabras serás justificado
Y aquí hablábamos de aquel que del buen tesoro de su corazón habla lo bueno. Ellos van a ser justificados por lo que hablan, por lo que piensan, por la manera en que se comportan, por ser respetuosos primero delante de Dios y después ante el prójimo. Y nos da esta promesa, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso decíamos y comentábamos que cuando caemos en pecado es porque lo hemos pensado. Porque del mal tesoro de nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces, hermanos, hagamos caso a lo que la Biblia dice. El apóstol nos decía, no juguéis con vuestra salvación. Guárdala con temor y con temblor. Porque una vez que conocemos la verdad, no podemos regresar de la inmundicia de donde Dios nos rescató. A menos que usted así lo quiera. A menos que usted así lo disponga. Por eso la misma palabra de Dios, hermano, nos anima para permanecer firmes en nuestra fe, como lo hemos leído, y que nunca debemos de olvidar, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice, de quién nos liberó del pecado. Aquí la misma palabra de Dios nos sigue diciendo en Lucas capítulo 11 y el versículo número 23, el que no es conmigo, contra mí es. Y todo, hermano, si usted se da cuenta, viene confirmando lo que la misma Escritura nos viene hablando acerca del tema. El que no es conmigo, contra mí es. Es decir, aquel que por egoísmo, por pretensión, por orgullo, por acariciar el pecado, si no obedecemos a Dios, hermanos, la palabra es clara. El que no me obedece, el que no me busca, el que no ora, el que no se congrega, el que no cumple con sus deberes cristianos, está en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no obedecemos lo que Dios nos dice y lo que tenemos que hacer. Aquel que guarda odio, hace rato hablábamos del odio. Aquel que guarda odio en su corazón, hermanos, no tiene el corazón amoroso que Cristo nos ha implantado, lo ha desechado. Por eso la misma palabra de Dios nos dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, nosotros confesamos la salvación en Cristo, pero no nos costó. A Cristo le costó su propia vida, su propia sangre. Pero si yo aprecio ese sacrificio que nuestro Señor hizo en amor por cada uno de nosotros, entonces, hermanos, yo me comprometo a amarlo, a obedecerlo y a vivir la vida que Él me dice que tengo que vivir. Por eso hemos leído pasajes bíblicos, hemos leído promesas, hemos leído versículos que la misma Escritura nos da. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, en nuestra vida como cristianos, hermanos, no hay neutralidad. No debe de haber tibieza. Es decir, a veces hago, a veces obedezco y a veces no. Por eso la Escritura dice, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, si usted es de aquel que piensa que a veces hace, por conveniencia, por egoísmo o por lo que sea, y obedece a Dios, entonces está en contra de Dios, porque a veces lo hace. Pero aquel que está comprometido a obedecer siempre y en todo a Dios, aunque nos cueste trabajo, pero nos esforzamos, entonces estoy del lado de Cristo y Él me va a ayudar. La misma palabra de Dios, hermanos,
Amén. Nos enseña para cambiar Amén. tu forma de ser, Amén. tienes que cambiar tu forma de pensar. Y Amén. ya lo dijimos, ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted no peca si antes no lo pensó. Y la misma palabra de Dios nos los dice. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 19. Por tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, hermanos, poniendo los ojos en Cristo. Y Él va a perdonar nuestros pecados. O sea, ¿qué tenemos que cambiar? Nuestra manera de pensar. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, hermanos, ahí viene la decisión que yo pueda tomar. Si tengo pensamientos puros, Amén. ¿qué es lo que voy a hacer? Cosas que a Dios no ofenden. Amén. Porque actúo en la luz que Cristo ha iluminado mi vida. Pero si tengo pensamientos impuros, es lo contrario. Vivo en la oscuridad. Y en la oscuridad, ¿quién habita? El maligno. ¿Y por qué en la oscuridad? Porque hace cosas ocultas para después ponerlas a la luz. Y eso es lo que hace el tibio espiritual. Hace cosas ocultas y trata de aparentar lo que no es. Por eso la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. O sea, que hay en tu corazón. Hay agradecimiento a Dios, hay reconocimiento a Dios. Nunca se me olvida quién ofreció su vida por mi salvación, que esa es la prioridad, porque ese es el tema, lo que nunca se debe de olvidar. ¿Qué es lo que guarda tu corazón? Por eso muchas veces, hermanos, muchos pecan porque no pensaron. Cuando usted piensa lo que va a hacer, su propia conciencia lo delata. La conciencia es el conocimiento que obtenemos de Dios, quien nos muestra el bien y el mal. Nuestra conciencia se forma haciendo una clara división entre lo que es bueno y es malo. Amén. Cuando usted está pensando cosas malas, si realmente usted es cristiano, su propia conciencia lo está acusando. Porque usted sabe que eso no lo tiene que hacer. Entonces, para pecar, hermanos, hay que pensar. Y porque no pensamos, hermanos, ahí es donde viene el pecado. Ahí es donde viene la falta. Ahí es donde cedemos a la tentación. Por eso nunca nos debemos de justificar. Es que es mi manera de ser. Yo así nací y así morí. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Y yo pregunto, ¿y dónde está Cristo? Entonces, hermanos, Dios nos invita hoy a buscarnos. Y Dios nos invita hoy a renovarlos. Hemos leído su palabra. Y como siempre, hermanos, nuestro deseo está en que Dios le hable a usted a través de lo que escrito está. Que Dios conmueva hasta el corazón más endurecido y que tome una decisión. No juguemos con nuestra salvación, cuidémosla con temor y temblor. Que el Señor permita, hermanos, que su palabra caiga en tierra firme y que se multiplique al 100 por 1 porque es una promesa de Dios. Amén. Vamos a consagrar el matrimonio en oración con una oración. Vamos a hacer la oración. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por lo que tú nos has hablado. Con humildad, Señor, rogamos que transformes corazones y que el impacto de tu presencia cautive el corazón.
Espíritu Santo, ruego humildemente que edifiques los hogares, que des gracia a los padres y a las madres. Oramos ante todo por nuestros hijos y nietos y suplicamos, Señor, no mires más la falta y da gracia en convicción. Rogamos por la reconciliación y suplico que edifiques la casa. Gracias te doy, Padre, por oír esa oración que se elevó en silencio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Hay agradecimiento a Dios por el culto familiar. Que la paz de Dios esté en tu hogar y que cada día, hermanos, vivamos en la atmósfera de esa oración sirviendo a Dios en el hogar. Bendiciones. Amén.